¿Qué pasó con Autovision? ¿Por qué no se ve actividad en redes sociales? Ya casi no se ven cosas de Autovision. ¿Qué pasó? Que el 99% de las personas que ve Autovision mantienen preocupados de que, hey, ¿por qué carajos dejó esa empresa? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no sigue ahí? Yo ya tuve mi Ferrari. Yo sé que yo lo puedo volver a tener. O sea, es muy fácil para mí, pero es muy difícil para una persona que diga, no, es que yo sé que va a tener un Ferrari y no lo ha tenido. Siempre hay una inseguridad. Pero cuando usted ya ha hecho las cosas reales, tiene un carácter diferente y su mente se lo cree 150%. ¿Cómo te sentís en este momento de tu vida? Soy un joven empresario, pero desde la conciencia. Yo no leía, yo no hacía ejercicio, yo no meditaba, yo solo quería hacer billete. La santa trinidad de los negocios. Yo creo que es una obligación para el que quiera ser exitoso estar en redes sociales. ¿Vos por qué crees que vos sos tu empresa más importante? Cuando tuve la oportunidad de salir del colegio, pues obviamente no entré a la universidad, sino que empecé a buscar cómo carajos iba a hacer dinero para demostrar a él y a mí que yo de verdad valía la pena. ¿Cuándo será la próxima vez que me quiebre para dar mi próximo salto cuántico? Así tenga cero resultados, a usted no le importa, porque si usted va a vivir 50, 60, 70 años en este mundo, lo va a hacer hasta que funcione. Bueno, señores, ahora sí, vamos a presentar a alguien que literalmente hace las cosas hasta que funcionen. Alguien que entendió que para primero tener tenía que ser. Es una persona que ha logrado cosas increíbles a una corta edad. Una persona que cada día se levanta con sus proyectos en mente, con la misma disciplina, con las mismas ganas. Y yo quiero que él mismo ahorita les cuente toda su historia, cómo lo ha logrado. Y para eso quiero que se presente, que diga su nombre. Y ahora sí, bienvenido. Bueno, hey socio, nunca nadie me había presentado de esa manera, brutal, brutal. Bueno, mi nombre es Juan Diego Osorio, tengo 22 años, soy un joven empresario, pero desde la conciencia. Creo que así me defino y es porque siempre busco crecer y de esa forma hacer que las cosas a mi alrededor y en mi entorno, o mis resultados financieros también, pues tengan un crecimiento exponencial. Entonces, nada, señores, soy una persona que ha tenido inversiones en diferentes mercados, como sea el de los vehículos, como es el de los bienes raíces, en el tema, por ejemplo, también de exportación de alimentos, cosas pues por el estilo. Han sido varios negocios, pero en este momento me estoy enfocando más en el tema de mi marca personal, de lo que viene a ser tendencia en este tiempo. ¿Y por qué? Porque quiero demostrarle a las personas el proceso de cómo hago esta transición de lo que era mi antiguo yo, que eran negocios rudimentarios por dinero, ahora hacerlo por conciencia, cómo le aporto valor al mercado y al mundo, y lo documento también en redes sociales para demostrarme a mí mismo que es posible y a ellos también. Brutal eso. Bueno, ahora queremos hacerte una pregunta para empezar y la gente te empieza a conocer. ¿Cómo fue tu infancia y cómo fue el entrar tuyo en el mundo de los negocios y empezar a hacer pues el tema de dinero? Bueno, inicialmente la infancia mía fue en un proceso de que mi papá siempre me dijo no estudie, porque como él no estuvo en el colegio, entonces para él eso no era necesario, ni la universidad. Entonces me dijo, todavía no estudie, aprenda a trabajar, sea un varón. Y él no me dejaba jugar fútbol. Entonces siempre fue como un entrar al mundo de los negocios a la fuerza, en que yo quería jugar, quería ser un niño, pero él me obligaba a comportarme como un adulto, a estar en reuniones con él, todo este tema, y a la larga pues todo eso me ayudó a llegar más rápido, a entender cómo me tenía que comportar en el mundo de los negocios, y fue un beneficio desde el punto de vista financiero, porque a los 17 años, 18, yo ya me sentaba con personas de 40, 30 y algo, hasta 50 años, en reuniones muy serias intentando sacar negocios adelante o generando apalancamientos financieros con ellos. Mi infancia fue un poquito cohibida como de ese disfrute, porque siempre mi papá me llevaba a las fincas y me decía, porque pues él es ganadero, me hacía levantar a las 4 de la mañana cuando mis amigos estaban en Santa Marta, Cartagena, viajando por el mundo, y yo tenía que despertarme a ordeñar vacas con los trabajadores, a las 6 de la mañana montarme en un caballo y volver a las 4 o 5 de la tarde a llegar a la finca cansadísimo y salir del colegio a estudiar a trabajar a la finca. Pero eso me forjó muy fuertemente en el tema de que yo sabía que tenía que ser disciplinado para obtener resultados, porque algo que sí reconocí es que mi papá logró tener un respeto y siempre era como el jefe donde iba, pero era un jefe sin conciencia. Entonces en ese proceso él sí fue muy duro conmigo y me dijo mucho tiempo pues que yo no era tan talentoso tal vez como él. Eso me obligó a mí a siempre intentar validarme. Y cuando tuve la oportunidad de salir del colegio, pues obviamente no entré a la universidad, sino que empecé a buscar cómo carajos iba a hacer dinero para demostrar a él y a mí que yo de verdad valía la pena.
Entonces, en ese afán y en esa carrera de estar buscando validación, pues sí conseguí dinero. A mis 19 años estaba facturando por encima de los 50 millones de pesos y me compré muchos caprichos, muchas cosas, pero también me quebré. Porque yo creo que en la vida nunca deja de enseñar, uno es el que deja de aprender. Y en ese punto la vida me estaba enseñando que no era el camino. Que yo no vine a este mundo simplemente a hacer billete, sino a dar un mensaje un poco más importante y aportar desde el servicio también a las personas. Entonces, para resumirles, mi infancia fue un proceso de trabajo, hasta que yo creo que me traumaticé y dije, no, pues uno está en este mundo para trabajar. Y después en mi vida dije, no, hay que disfrutar lo que se está haciendo y vivir desde la pasión y empezar a compartir esto con el mundo. Entonces fue como... En ese momento que como que tuviste ese pensamiento o empezaste con esas ideas de que uno no venía al mundo solamente a trabajar, sino que era algo más allá, un propósito, como qué estrategias o qué fue lo que te hizo como reflexionar? ¿Tuviste alguna situación que digamos te marcó y dijo, bueno, por este lado no es, prefiero trabajar con un propósito, entregar el valor, pero quiero que nos cuentes si hay alguna experiencia en particular que te haya forjado o que haya hecho como ese despertar? Sí, pues yo creo que inicialmente hay personas que despiertan tarde, otras tempranas y otras que nunca lo hacen. Yo creo que es un nivel de conciencia que le agradezco a la vida por poder permitirme darme cuenta de esto joven, porque yo me di cuenta cuando me compré 2 motos que siempre había soñado, porque estaba generando mucho dinero más del que me gastaba en ese momento y tenía espacio de tiempo, entonces tenía mucho tiempo para pensar, bueno, esto es lo que quiero para mi vida, y cuando usted algo que siempre ha soñado y se lo puede comprar y aún ya lo tiene y tiene tiempo y no encuentra más que hacer, entonces usted empieza a cuestionarse muchas cosas de su vida. En ese punto fue donde yo dije, bueno, ya tengo lo que siempre soñé, que era dinero, cosas, tiempo, que sigue, o sea, de verdad estoy siendo feliz y no estaba siendo feliz. Entonces, no tuve que llegar a una quiebra en ese momento para darme cuenta de que no estaba haciendo lo que de verdad vine a hacer a este mundo. Y en ese proceso fue que un día estaba en un apartamento y dije, no, tengo que empezar a hacer algo diferente porque ya me di cuenta que el billete no me va a dar la felicidad. ¿Cuál es la situación? Que hay personas que nunca abren los ojos. Entonces después se compran un avión, después se compran un yate, la mansión que siempre quisieron, le dan casa a toda su familia. ¿Y qué? Y no encuentran ese sentido. Pero yo con 2 motos, que puede ser mucho para algunos y poco para otros, me di cuenta de que iba a repetir ese patrón muchísimas veces y si no abría los ojos ya, pues iba a perder muchos más años de mi vida. En ese punto fue que dije, voy a estudiar a esos referentes que para mí son pues algo importante en el mundo y eran esos empresarios exitosos que han marcado de verdad un hito y un antes y un después en la historia. Y todos ellos compartían ciertas rutinas y ciertos hábitos que eran la lectura, el ejercicio, meditar y conectar con un propósito, estar en constante aprendizaje, que era algo que yo no hacía. Yo no leía, yo no hacía ejercicio, yo no meditaba, yo solo quería hacer billete, pero ellos tenían todos esos resultados más todo ese como equilibrio en los otros aspectos de su vida. Entonces empecé a querer comportarme como ellos simplemente porque quería más plata y quería lograr cosas más grandes. Pero cuando me introduje en el mundo de la lectura, yo en el colegio nunca me leí un libro, jamás. Pero cuando supe que eso me podía llevar a otro nivel financiero, pues eso me motivó a empezar a leer un libro. Y me demoré como 7 meses leyéndome el libro, pero desde ahí nunca paré. Y eso me llevó a entender que el ejercicio era importante, que meditar era importante, que alimentarme bien era importante, que tener una rutina era importante. Porque queriendo buscar un resultado financiero, encontré que esas personas no buscan el dinero. El dinero es un resultado de lo que ellas son y ese desarrollo que van teniendo en el tiempo. Entonces, inconscientemente, entré a un mundo de crecimiento personal. Buscando dinero, entré al mundo del crecimiento personal y bueno, eso hasta hoy me ha traído todos los resultados positivos y más grandes a los que he podido llegar hasta este punto. ¿Y cuál fue ese libro que te leíste y qué mensaje te trajo a tu vida? Bueno, ese libro que me leí fue muy curioso porque también me demoré como 7 meses en leerme el libro, pero antes de eso me demoré 5 meses en poder entrar a una librería a comprarlo, que yo decía lo voy a comprar, hasta que un día pasé por la librería, entré y no sabía, yo no leía, entonces no sabía qué libro iba a escoger. Entonces pasé y miré finanzas y un libro que me llamó la atención se llamaba El fraude del siglo, o se llama, y es de un man que estafó $5.000 millones de la industria financiera del mundo, de bancos, etcétera, de fondos de inversiones. Y pues me llamó la atención porque un man como de 23 años, algo así, había hecho una estafa gigante. Y yo siempre he dicho, uno puede aprender hasta de las peores personas, pero que son esos referentes en lo que hacen. O sea, si es el mejor ladrón del mundo, algo bueno tiene que hacer para ser el número 1.
Entonces de todas esas personas aprender. En ese libro que aprendí, que pues él tenía una filosofía de vida que era pues primero sus intereses por encima de lo que fuera, entonces no le importaba estafar o vender, pero sí se metió a una de las mejores universidades, aprovechó el capital que tenía el papá de él para conectar con personas muy importantes, se fue a vivir a uno de los edificios más importantes en Londres, después a uno de los de Nueva York, y siempre estaba en lugares donde podía conectarse de la mejor manera y conseguir buenas relaciones y más que parecer un millonario, una persona de respeto por las relaciones que tenía. O sea, si yo ando con 3 empresarios, pues o 4 empresarios, yo el quinto tengo que ser un empresario. La gente lo asume. Claro. Sí. Así mismo él empezó a relacionarse, a hacer buenos contactos, buenas relaciones, y eso lo que me hizo entender es que, pues sí, o sea, mi entorno era muy importante y yo lo podía acomodar a mi gusto. Si era inteligente, entonces empecé a relacionarme mejor, a buscar más personas y a empezar a mirar el mundo como estratégicamente. ¿Cómo puedo hacer que esto de verdad me funcione? Y por eso saqué un video estos días donde digo mejores amigos o mejores relaciones. Ahí aprendí que es que uno en la vida tiene que ser estratega. Entonces de él aprendí eso, a ser estratégico en absolutamente todo. En mis relaciones, en mi vida personal, en los negocios, en todo. ¿Hasta qué punto vos crees que es bueno? Porque a mí ese video que subiste es una frase que justamente ese día también venía con ese pensamiento y se lo escuché a alguien que decía, es que la amistad no existe, la amistad es un intercambio de beneficios. Como que para que uno tenga un círculo que le aporte, pues siempre tiene que haber un beneficio. ¿Vos crees que para tener éxito en la vida o en el ámbito que sea, es necesario dejar atrás relaciones, amigos, personas que quieren mucho y que por así decirlo han estado ahí siempre para ti, pero en este momento no te sirven? ¿O cómo diferencias tú, digamos, seguir en contacto con esas personas a saber a cuáles hay que dejar a un lado, porque en el camino tocó? Sí, pues realmente yo creo que eso viene de la mentalidad de abundancia, porque uno a veces cree que porque va a perder un amigo que ha estado 2 o 3 años ahí no puede conseguir otro. Y eso aplica para todo en la vida. Una vez a mí me hicieron un ejercicio y me pusieron a elegir 3 cosas diferentes. Y entre esas 3 cosas yo elegí una, pero ellos me dijeron que elige. Yo elegí una y ellos me dijeron, ¿por qué no eligió las 3? En la vida es igual, uno puede elegir de todo. Yo puedo elegir un amigo que me quiera, que esté para mí, un amigo que me entienda y que me ayude a crecer en los negocios, una persona con la que pueda compartir risas, momentos serios y que me confronte para crecer. Y yo creo que la mayoría de personas estamos limitados porque nos da miedo soltar y no encontrar algo igual, porque no esperamos que algo sea mejor. Pero yo en mi vida me he basado de esa manera y es pensando, si yo crezco más, más merezco. Igualmente en mi círculo social. Entonces, de esa manera yo no he dejado amigos tirados, no he dejado personas en la nada, por decirlo así. Siempre que me hablan estoy para ellos, siempre que me hablan intento sacarles el espacio, pero sí les voy demostrando que mi interés no es el mismo. ¿Por qué? Porque estoy cambiando y constantemente estoy evolucionando. Entonces, yo creo que yo tengo muchos amigos, muchas personas que me estiman y me quieren, pero que entienden que ya no tengo el espacio y el tiempo para estar con ellos porque estoy en otro camino. Y con carácter hago respetar eso. Me invita, pero no, pues la verdad no me interesa ir en este momento. Sabe que estoy para él, sabe que no tengo como intenciones de hablar mal de nadie porque simplemente nuestra relación es muy buena, pero dejamos de conversar. Sí. Entonces yo simplemente siempre me abro es qué me puede aportar un poquito más X o Y persona. Entonces, usted me aporta una buena relación, pero no me está haciendo crecer en los otros aspectos y como mi tiempo y mi vida es limitada, escojo entonces a quién darle ese espacio y es aquella persona que me ayude a crecer. Brutal. Bueno, yo creo que yo que te conozco hace rato, sé que has tenido muchos negocios exitosos y que has logrado pues como a ese nivel profesional cosas muy grandes, pero hay un logro en específico que es por el cual mucha gente te reconoce hoy en día. Y es que teniendo que 20 años más o menos tenías vos cuando creaste la compraventa de carros de lujo, que se puede decir que llegó a ser una de las más grandes del país, con los carros último modelo, los carros más Pues yo creo que teníamos los carros más chimbas de Colombia, los teníamos nosotros. Sí, eso no se niega, más el marketing que hicieron porque llegaron rompiendo el mercado con algo nuevo. Yo creo que fueron la envidia y lograron hacer algo, pues la envidia en el buen sentido, de empresas que pueden llevar 20, 30 años en el sector. Y yo sé que es una curiosidad muy grande que tiene la gente, es el hecho de cómo tan joven lograste eso, crear una empresa de esa magnitud que no es un emprendimiento, sino que literalmente es una de las empresas más importantes a nivel nacional
en el tema de compra-venta de vehículos e importaciones. ¿Cómo lograste hacer eso a los 20 años? ¿Cuál crees que fueron como esos secretos, por así decirlo, que te llevaron a crear eso tan joven? Pues yo creo que es lo mismo que te decía ahorita, el tema de ser estratégico y ese afán de también querer demostrarme a mí, demostrarle a las personas que yo valía la pena. A veces hay que empezar a usar esos traumas y esos problemas que uno ha tenido en algún momento y usarlos a su favor como gasolina. Pero como decía Steve Jobs en un discurso que él dio, se llama Conectando los puntos. Y es que yo empecé a aprender cosas a lo largo de mi vida que en ese momento cuando creé la empresa, las conecté y hice una sinergia exponencial donde todo lo que hacía en la empresa se multiplicaba muy rápido y crecía muy rápido. Entonces empecé con el tema de los negocios de mi papá, a ser una persona seria, a ser una persona de palabra, a manejar financieramente bien los números, así fuera en un cuaderno. Saber que si yo me ingresaba esto y tenía estos gastos, tenía que anotarlo para saber al final cuánto me quedaba. Entonces ese orden financiero, más sumado que en pandemia, después de que entré en el tema del crecimiento personal, me empezó a apasionar el marketing, pero no sabía dónde carajos iba a meter el marketing en mi vida, pues me volví obsesionado en pandemia a aprender sobre marketing y llega el momento de crear la empresa. Entonces combino la parte financiera, el nombre que ya había desarrollado, mi seriedad, más la parte del marketing, agarro capitales porque ahí estaba pasando mi primera quiebra, pero desde mi primera quiebra aprendí también mucho a ser menos emocional en el tema de los negocios, a ser un poquito más ordenado, a ser más estructurado, más proyectado, no tan confiado. Entonces esa quiebra también me enseñó mucho. Entonces lo que les digo, uno viene conectando los puntos de toda su vida y todas esas experiencias diferentes, y si uno es inteligente las une y no comete los mismos errores y antes potencializa ese próximo proyecto que se viene. Entonces le debo mucho haber empezado a equivocarme desde temprana edad para que aparentemente joven, a los 20 años, haya logrado este nivel de éxito, pero fue porque me equivoqué más rápido que los demás y uní los puntos. Entonces uní la parte financiera, la disciplina de los negocios, saber que yo en mis vacaciones, si no quería verla como vacaciones y como más días de trabajo, lo podía hacer. Y todo eso, porque yo duré prácticamente un año sin ir a una cita odontológica, sin ir a una cita de la cara, sin salir con casi amigos, porque era metido de lleno desarrollando una empresa y no todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces empecé a conectar y lo que más me hizo crecer a mí, que es un mensaje aquí para todo el mundo, fue el tema de las redes sociales, el marketing. Es que hoy en día, si usted no está en redes, no es, pues, o sea, se va a quedar atrás. Hay dos tipos de empresas: las que van a tener su presencia en redes sociales y las que no, y esas van a desaparecer. Entonces yo entendí que en el mercado de los vehículos y en el mercado automotor no había una sola empresa que fuera referente en cuanto al tema audiovisual, y ese fue el hueco que yo hallé. Y no fue ni siquiera que yo tuviera los mejores procesos de venta o que en el principio tuviera los mejores carros o que tuviera el mejor servicio, porque no lo era. Yo vendía en un garaje, yo vendía en la casa de mis papás en ese momento. Pero yo entendí que la gente, todo entra por los ojos. Entonces yo le mostraba a la gente que prácticamente yo vendía los mejores carros, porque al principio eran prestados, ni siquiera eran propios y ni siquiera estaban en venta, y los mostraba de una manera tan aspiracional que la gente decía, yo quiero ir allá, yo quiero conocer, así no pueda comprar. Entonces entendí que sí, que uno debe tocarle como esas emociones a las personas, y le agradezco mucho al marketing porque fue lo que me abrió las puertas a nivel nacional y poder llegar a como a ese nivel en el que estuvo la compraventa, porque al fin y al cabo en Colombia hay muchas empresas con buenos carros, con buen inventario, pero no se dan a conocer porque no están en las redes. Entonces no, yo creo que le agradezco mucho al poder haber estudiado en pandemia y entender que las redes sociales y estar en ellas no es el futuro, es el presente. Y yo creo que es una obligación para el que quiera ser exitoso estar en redes sociales. Sí, hay que estar presente sea como sea. Y ahí en esa empresa, ¿cuál fue tu rol? ¿Qué fue lo que hiciste ahí? ¿Cuál fue tu mayor impacto dentro de la empresa? Bueno, pues inicialmente uno creando una empresa es como el hombre orquesta, así se define. Y es que usted tiene que hacer de todo. Entonces, inicialmente pues uno era el de las relaciones, era el de las finanzas, era el del marketing, era el que recogía los carros, el que los lavaba, todo. Pero con el tiempo pues mi enfoque, porque pues mi socio y yo éramos dos, mi socio era enfocado más en el área comercial, era muy bueno en ventas, de salir a vender con personas, de trasnocharse, de atenderlo, de hacer sentir bien a las personas. Y a mí se me daba bien, pero yo era más enfocado en la parte del marketing. Entonces él se denominaba gerente comercial y yo gerente de marketing. Entonces, y los dos teníamos que ver con la parte financiera y pues con absolutamente todo lo de la empresa y sus decisiones. Pero yo me enfoqué, fue en el marketing. Yo fui el que creé el nombre de la empresa, yo fui el que puso las pautas de cómo nos queríamos ver, cómo queríamos transmitir
esa esencia, por qué nos queríamos ver aspiracionales, cuál era la proyección de nosotros. O sea, yo fui el que desarrollé el por qué, porque es que las personas no compran lo que usted hace, sino el por qué lo hace. Sí. Y desde ahí yo empecé a conectar con las personas. Entonces, mi socio era el más el tú a tú y yo era el que atendía a las masas, por decirlo así. Yo era el que entendía qué era lo que las personas al otro lado de la cámara querían ver y por qué nos iban a comprar, por qué nos iban a referenciar y iban a decir qué chimba Autovision. ¿Y ese nombre Autovision de dónde viene? ¿Por qué el nombre? Bueno, Autovision es porque yo todo en mi vida lo hago con una visión. Yo todo en mi vida le pongo un porqué. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, pues la mayoría de empresas, pues por ejemplo, si usted se llama Carlos Canesius, si hubiera llamado CC Autos. Sí, ¿Sí ese es el típico. Ese es el típico, que la gente no tiene creatividad. Pero entonces yo dije, no, yo quiero vender una visión. Más que vender carros, yo quiero venderle la visión de lo que quiero hacer. Entonces yo quería una empresa o un grupo automotor que tuviera mecánica, la parte de lavado, la parte de importación y la parte de compraventa. Y la verdad lo logramos todo a un nivel privado como de clientes, pero teníamos mecánica, teníamos lavado, importación, o sea, lo logré. Pero antes de lograrlo le vendí a la gente esa idea y por eso se quedan ahí, porque desde el principio sabían que no era simplemente una compraventa, sino que era algo más. Quería yo desarrollar. Lo que sí no logré fue como un grupo de salir a rodadas y todo eso, porque al principio lo que yo vendí fue un lifestyle. Nosotros íbamos a la mayoría de eventos que podíamos, montábamos carros, íbamos a los cuartos de milla, entonces no era simplemente una compraventa, sino un estilo de vida. Pero dice que no lograste lo del grupo de carros. Sí, no, porque se empezó a crecer tan rápido la empresa por el buen marketing que cuando usted es una empresa y el mercado lo obliga a crecer y usted no está preparado, pues se lo consume la parte operativa y del día a día. Entonces crecíamos todos los meses y claro, más equipo, más personas, más y no teníamos la experiencia en ese mercado pues absoluto. Entonces, claro, se fueron posponiendo ciertas cositas, pero siempre estuvieron ahí pues como presentes de que fueron cosas que no logré, pero como en el tema del grupo no lo monetizaba, porque Sí. era más bien algo como eso, como estilo de vida, entonces no le puse tanto foco. Pero era algo que al fin y al cabo también por redes podía vender y yo siento que en parte sí lo hicieron porque en ese momento vos te metías a las páginas de carros, por ejemplo Medellín Motors o este tipo de páginas donde se habla de clubes de carros y siempre estaban presentes Autovision porque ustedes tenían Ferraris, fueron los primeros en traer la Urus a Medellín, la primera Urus que llegó a Medellín fue Sí. traída por Autovision y eso fue un boom en ese momento en la ciudad porque todo el mundo estaba a la expectativa de esa Urus donde iba a quedar. Yo creo que contés un poquitico la historia de cómo se dio esa negociación de esos Ferraris y esa Urus, que son como los carros que fueron como insignia dentro de la empresa. Pues fue muy curioso porque yo recuerdo que desde que empezamos, que nosotros, si no estoy mal, el primer carro que compramos fue una Volvo, algo así, que era hasta un buen carro, pues nos valió como 170 millones. Y yo dije, bueno, qué chimba cuando tengamos una X5 y después qué chimba cuando tengamos una Lexus bien de la chimba de una 570 y la tuvimos. Y después qué chimba tener una GLE de las AMG y la tuvimos. Y después la G. Y después llegó un momento en el que pasó como más o menos un año y nosotros cuándo va a llegar el primer Ferrari, porque bueno, había otra compraventa que es Jeras Bike y ellos son referentes y ellos eran literalmente los únicos que manejaban Ferrari aquí en Colombia y nosotros cuándo carajos va a llegar el primer Ferrari. Y estando en la casa de mis papás en un garaje fue que llegó ese Ferrari. ¿Por qué? Porque es que en el mundo de los vehículos hay algo, no, la mayoría no los maneja. Yo creo que por eso también crecimos tan rápido, porque nosotros no vemos a las otras empresas como competencia, sino como aliados y en el proceso nos apoyamos para crecer. Entonces hay una cosa que se llama rotación de inventario. Si yo tengo un carro que está quedado y hace varios días o meses no lo muevo, busco quién tiene otro carro, también él tendrá sus márgenes, yo tengo los míos, hacemos intercambio y yo quedo con uno o dos carros y él puede quedar con un carro, con dos carros. Un ejemplo, yo tengo un carro de 500 millones y él tiene un carro de 300, pues me da el carro de 300 y me da 200 en efectivo. Entonces cojo efectivo y él coge el carro y así, bueno, nos vamos moviendo. Sí. Entonces en ese proceso fue que llegó el primer Ferrari, pues fue como un cambio de mercancía. Pero sí, ese fue con una empresa de Bogotá que se llama Autoclan. Hicimos un cambio de mercancía, entonces teníamos unos carros nosotros quedados y ellos llegaron a ofrecernos ese carro y dijimos pues la oportunidad de tener el primer Ferrari. Muchas de las cosas que hicimos no fue ni siquiera porque nos fueran a dar utilidades, sino por sentir que nosotros de verdad podíamos tener ese tipo de vehículos. Y después de que llegó el primero, llegó el segundo, y después el tercero, y después llegó la Urus. Pero nosotros siempre hemos entendido que a veces hay que
tener o subir ese estado de merecimiento, ese cómo me siento, de verdad me siento merecedor, porque es que ustedes después de que tenga el primer Ferrari, yo ya tuve mi Ferrari, yo sé que yo lo puedo volver a tener, o sea, es muy fácil para mí, pero es muy difícil para una persona que diga, no, es que yo sé que va a tener un Ferrari y no lo ha tenido, siempre hay una inseguridad, pero cuando usted ya ha hecho las cosas reales, tiene un carácter diferente y su mente se lo cree 150%. Pero usted dice, no, yo quiero un Ferrari. Usted sabe que el 99% de las personas en Colombia no lo tienen. Hay siempre como un miedo de, ¿será que lo voy a lograr? En cambio, nosotros a veces nos arriesgábamos porque no sabíamos si íbamos a poder vender un Ferrari. Si eso lo tiene menos del 1% de la población, menos del 1, mucho menos. Sí. ¿Quiénes son esas personas que tienen esos carros? Yo creo que a la gente le causa mucha curiosidad saber quiénes son los dueños de esos carros y... Es muy variable, puede ser un médico, puede ser una persona que haga trading o puede ser un dueño de una empresa. Por ejemplo, uno de los dueños que tenía más Ferraris era el dueño de un broker de criptomonedas, algo así, pero no me crean, algo así parecido. Hay otra persona que tiene un poco de restaurantes, en Cali hay un médico. Entonces, yo creo que no se puede como... pues poner como un prototipo de esta es la persona ideal que tiene un Ferrari, es más bien aquel empresario que ha logrado tener resultados. Pues yo no sé si hayan personas que no sean 100% legales en ese tema, pero han logrado tener resultados. Entonces yo creo que ¿quiénes son esas personas que tienen un Ferrari? Esas personas que tienen resultados. Esas personas que lo hacen hasta que funcione. Lo hacen hasta que funcione. Y como dice Alex Hormozzi, hay que hablar con resultados y esa es una de las cosas más importantes. Muchas veces no es importante comprarse un Ferrari o comprarse un avión, pero cuando usted lo hace, es ahí donde usted entiende de verdad que lo que usted habla tiene unos resultados, que lo que usted habla es verdad, que lo que usted habla es, o sea, tiene un trasfondo válido. Porque yo creo que el 100% de las personas puede hablar. Pues, ¿cómo haces para tener ese sentimiento de certeza, que es un sentimiento que yo estoy inculcando en este momento en mi vida? Y es tener una seguridad absoluta de que voy a lograr las cosas. Y no lo dudo en ningún momento. Sé que puede el proceso tardarse cierto tiempo, que tengo que vivir, cometer errores y todo eso, pero que siempre esté ese sentimiento de certeza de que lo voy a lograr, que eso es lo que me decías ahora. Con el Ferrari ustedes tenían la certeza absoluta de que él iba a llegar. ¿Cómo hacían para mantener eso y no dudar de que eso iba a llegar en cualquier momento? ¿Cómo haces vos a nivel personal para no eliminar eso? Bueno, yo creo que personalmente para mí ha sido como la experiencia de haber logrado pequeñas victorias y pequeños resultados que validaban eso que yo pensaba. Pero yo creo que hay dos maneras. Una es a través del crecimiento personal, entender usted quién es, por qué hace lo que hace y que usted está certero por la meta a la que quiere llegar, ¿cierto? Y de esa manera, así tenga 0 resultados, a usted no le importa, porque si usted va a vivir 50, 60, 70 años en este mundo, lo va a hacer hasta que funcione, ¿cierto? O empezar a tener ciertos resultados. Hoy me gané $1.000.000, mañana me gané 5, después perdí 10, pero me he dado cuenta que lo puedo lograr, que puedo conseguir ciertas cosas. Entonces hoy monté un negocio y facturé 100 o 500 millones de pesos, pero después perdí 1.000. No importa, pero usted ya facturó 500 millones de pesos. Hoy monto un podcast y llegó a 1.000 seguidores. Usted ya llegó a 1.000 seguidores. Ya son pequeños resultados, pequeñas cosas que de alguna u otra manera lo validan a usted y en el que usted inconscientemente empieza a tener ese carácter y esa fuerza donde usted dice, es que yo al menos lo que digo lo llevo a la realidad. No importa si no es exitoso del todo aparentemente, pero o sea, yo lo hago real, yo tengo resultados, por pequeños que sean, y eso empiezan a validar pues como ese pensamiento. Muchachos, anoten que esto es información de una persona que ya lo ha logrado, no es alguien que está hablando por hablar, es persona con resultados que ha logrado las cosas, así que espero que estén tomando nota de este podcast. Hay que regalarle un cuadernito de hasta que funcione, ya saben. Hay que sacar agendas, ya saben, comprometidos de aquí a un mes. Bueno, para que cerremos el tema de la empresa, sí. ¿Qué pasó con Autovision? ¿Por qué no se ve actividad en redes sociales? ¿Qué ha pasado con la empresa que dejó de tener como tanta presencia y ya casi no se ven cosas de Autovision? ¿Qué pasó? Bueno, pues inicialmente Autovision es una empresa pues creada por 2 personas, mi socio y yo. Y es lo que hablábamos de los amigos. A veces uno, por mentalidad de escasez, cree que no va a poder conseguir cosas mejores. Y eso es lo que el 99% de las personas que ve Autovision mantienen preocupados de que, hey, ¿por qué carajos dejó esa empresa? ¿Por qué no funciona?
¿Por qué no sigue ahí? Mi mentalidad es tan abundante que yo sé que si yo creé Autovision no nació de la nada, yo lo creé, bueno, con mi socio. Entonces yo puedo hacer empresas mejores, más grandes, ya con esa experiencia. Si con Autovision facturé, un ejemplo, 10X, con otra voy a facturar 100X. Ya tengo la experiencia, eso nadie me lo quita. Pero empecé a tener simplemente pues diferencias con mi socio, él empezó ya a ver una manera diferente de su vida, yo también, y pues mentalidad de abundancia. Eso es como las relaciones tóxicas, uno a veces se acostumbra a estar con una persona y ha logrado cosas bonitas y quiere quedarse ahí por el miedo a perder supuestamente pues muchas cosas, pero no se abre a recibir más. Entonces el mercado de los carros empezó a regular, mi socio y yo empezamos a pensar un poquito diferente todo este tema, y yo le pedí a la vida mucho pues que me mostrara de verdad el camino, porque yo siempre le he querido aportar valor al mundo a partir de esto, de la información, del mostrarles que es posible, y no me estaba quedando tiempo de vivir este sueño que para mí es mi propósito. Todo eso se combina y empezamos a tener diferencias, empieza a parar el mercado y tomamos la decisión de darnos un tiempo de cada quien por su lado, y como él sabe hacer billete y yo también, pues no dependemos de Autovision. Pero una persona con una mentalidad de escasez, que mi socio no la tiene, pues hubiera dicho, no, nuestra empresa, lo que creamos, y se hubiera agarrado de ahí, y así no hubiera tocado pelear, y mañana quién sabe irnos a un juzgado a ver quién se iba a quedar con qué, pues se hubiera amargado su vida y se hubiera dañado. Pues la tranquilidad, yo digo que el éxito es estar tranquilo. Sí. Entonces yo me siento bien, me siento en paz, hoy estoy haciendo lo que me gusta. Yo pudiera estar haciendo un negocio de vehículos y estarme ganando 100, 200, no sé qué cantidad de dinero, o estar acá aportándole valor al mundo, de esta manera, desde mi experiencia, desde mi proceso. Y entonces fue muy bonito, porque yo le pedí a la vida que me ayudara, que yo quería dedicar mi vida a lo que de verdad me apasionaba. Entonces se fueron creando como estas casualidades, y tomamos la decisión de simplemente pues cada quien por su lado. Y como la empresa está tan arraigada al nombre de él y al nombre mío, pues no hemos decidido como vendérsela a nadie tampoco. Mentalidad de abundancia. No importa si nos van a pagar por la empresa, no me importa, es que nosotros sabemos hacer billetes, nosotros sabemos hacer negocios y tenemos un nombre impecable. Entonces a mí no me preocupa volver a hacer una empresa así o mejor. ¿Cuál fue el mayor reto a la hora de pues como dejar de funcionar Autovision? Okay. No, pues el respaldo de que donde usted iba, a usted le preguntan, ¿usted qué hace? No, yo soy el dueño de Autovision. Entonces usted llega así, ¿me entiende? Usted llega pisando fuerte porque es algo que se ha construido. Ya, por ejemplo, me preguntan qué hago y estoy volviendo a empezar en muchas cosas. Pero mi nombre, sin embargo, está respaldado en muchos otros negocios y esa como fama que me dio esta empresa. Pero sí, los retos es saber que el equipo de trabajo tan bonito, la familia que habíamos estado creando, y de todas maneras, por más mentalidad de abundancia que yo tenga, entender que pues fueron 2 años y medio o casi 3 de un proceso de crecimiento, de llegar a un punto de que la gente nos reconozca, de que todo el mundo le esté preguntando a usted qué pasó, y ya, o sea, es agobiante que tanto le pregunten a uno de las personas qué pasó, pero yo entiendo que es curioso entender por qué usted está aquí, top 5 a nivel nacional, digo yo, y sí, ¿qué pasó? Pero, o sea, yo me quedaba diciendo top 5 a nivel nacional o me voy top 5 a nivel mundial, que es mi propósito. Sí. Entonces, una de las cosas más fuertes es eso, o sea, por más mentalidad de abundancia que yo tenga, yo digo que Autovision era como mi hijo. Eso es como usted, o sea, crear un hijo, criarlo, hacer que camine, y después que usted ya no tenga que ponerle cuidado y que le esté andando solo, y en un momento pues dejarlo ir o matarlo. Así me dijo usted una vez, sentí que maté un hijo, no me acuerdo. Eso. Entonces sí, yo creo que cuando usted tiene una empresa, yo creo que Carlos lo debe sentir, iEnergy es su hijo. Es un hijo. Sí. Ahorita que estás hablando de propósito, para ti, ¿qué es el propósito de vida? El propósito de vida, yo creo que eso es una introspección grande y un proceso de crecimiento constante donde uno se va dando cuenta qué le gusta y qué lo mueve. Pero el fin último, yo me he dado cuenta de verdad desde mi experiencia que es servir. O sea, independientemente usted qué haga, fabrique botones o haga aviones, el fin último es servir. Si usted se da cuenta, la mayoría de los ricos del mundo, después de que consiguen millones y millones, buscan darle un propósito a su vida, una vuelta, y decir, bueno, ¿qué carajos voy a dejar en este mundo? Por eso se empiezan a volver filántropos, por eso empiezan a crear fundaciones y etcétera. Sí. Entonces, no importa si usted hoy hace un podcast o usted está vendiendo helados o manguitos, no importa. Lo importante es que a través de lo que usted hace y ese trabajo que día a día se despierta a hacer, pues puede ayudar a que las personas también hagan algo real, tengan resultados y avancen en su vida. Por eso mi proyecto se llama El Legado,
porque yo después de que me muera quiero que mi nombre quede en 200 o 300 años aportándole valor al mundo. Sí. Entonces yo creo que el propósito al fin de todo es servir a partir de sus habilidades. Si usted es muy bueno comunicando, hágalo a partir de eso. Si usted es muy bueno fabricando o creando cosas, hágalo desde ahí. Pero sírvale a este mundo, no viva solo por usted, porque eso es ser muy egoísta. O sea, nosotros estamos aquí usando estos micrófonos, esta luz, estamos usando estas cámaras porque alguien las creó y nos facilitó esto en el mundo. No porque alguien simplemente quería hacer billete, no. Esas personas tienen una mentalidad un poco más De aportarle al mundo. cosmocentrista, creo que se llama, pero es eso. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que la misión en nuestra vida es poner nuestros dones y talentos al servicio de la humanidad. Y el foco que nosotros tenemos que tener en la vida es encontrar esos entornos, esos ambientes, esas personas, esos proyectos en los que nuestros dones y talentos se potencian de forma que eso le sirva a la humanidad de alguna manera. Va muy alineado pues a lo que vos decís. Es una frase que yo me repito mucho. ¿En qué entornos mis dones y talentos sirven a la humanidad? Y encuentro lo que me gusta, lo que me apasiona y le entrego valor al mundo. Claro, y es que lo mismo que les hablo ahorita, si usted no se convierte en el máximo, o sea, no transforma su vida en lo máximo que la pudo convertir a través de los años, es ser muy egoísta. Si usted no saca su máximo potencial, es muy egoísta. ¿Por qué? Porque primero, usted no está viviendo la vida que se ha soñado. O sea, si usted se está quedando con algo, siempre hay un sentimiento de frustración. Y si usted no da su máximo potencial en este mundo, pues no le aporta a las personas todo lo que pudo haber dado. Y en este mundo nadie vive para sí mismo, realmente. Si ustedes miran el ambiente, tiene una forma de funcionar. Cada animal tiene una función específica en este mundo y nosotros no estamos exentos de eso. Nosotros tenemos nuestra función en el mundo, en la sociedad, en la vida en la que estamos. Y no sacar ese máximo potencial es ser egoístas con ellos y con uno mismo. Brutal. Yo también, hay algo que te admiro mucho y ya lo has dicho aquí en el podcast, y es mucho el tema del crecimiento personal. Yo, pues, en un curso que me regalaste, que lo aprecio mucho y de verdad me he puesto juicioso a estudiarlo, habla mucho de que uno tiene dos formas en la vida de aprender: o a través del sufrimiento o aprende a través del crecimiento personal. Entonces, ¿cómo ha sido en tu vida esa experiencia de vivir las cosas a través del sufrimiento y también vivirlas a través del crecimiento personal? Bueno, creo que si llegaste ahí, creo que se llaman momentos Kensho y momentos Satori. Exacto. Entonces, el momento Kensho es cuando uno aprende en los valles, que son las partes dolorosas de la vida, y el momento Satori es cuando usted está en la cresta, en la parte más exitosa, y aún así puede aprender estando ahí. Yo creo que la mayor cantidad de cosas que he aprendido en mi vida han sido de momentos Kensho, que han sido momentos dolorosos, pero también entendí por medio del crecimiento espiritual y el crecimiento personal que uno puede aprender desde el amor, y es uno de los mensajes más importantes que quiero llevarle al mundo. Y es que usted puede pedirle a su Dios, a su vida, al universo, de verdad aprender desde el amor. No todo tiene que ser desde el dolor. Si usted termina una relación, lo puede hacer bien. Sí, claro. Si usted termina una empresa, lo puede hacer bien. Y eso lo he practicado yo en mi vida. O sea, no todo tiene que ser malo para seguir creciendo, o todo tiene que ser doloroso. Puede que sea retador, puede que sea un poco confrontante, pero no tiene que sufrir. Usted no tiene necesariamente que sentir dolor para seguir avanzando. Entonces, hasta hace más o menos 8 meses venía en mi vida aprendiendo desde el dolor, porque yo lo dije y fue muy curioso. Yo le decía a la vida y a Dios, ¿cuándo será la próxima vez que me quiebre para dar mi próximo salto cuántico? Entonces, claro, yo me estaba programando a decir, como en mi primera quiebra fue que nació Tovision, entonces en la segunda, ¿qué va a nacer? ¿Amazon o qué? ¿Sí me entiendes? Pero claro, entonces la vida llegó y me mandó la segunda quiebra. Sí. Y sí, porque yo lo pedí, y el poder de la palabra es muy importante. Lo que usted cree, lo crea. Entonces, claro, después de que llegó eso, empecé a entender, a aprender de personas y maestros que uno puede aprender desde el amor. O sea, yo no tenía que haberme quebrado la segunda vez para dar el segundo salto cuántico. Tal vez simplemente podía estar en un punto muy bueno de mi vida, aprender algo más y dar el próximo salto. Ya que hablas de maestros, yo quiero que nos cuentes un poco cuáles son esos maestros tuyos, o cuáles son los libros o los podcasts que más recomiendes, o mejor dicho, ¿qué es la información que tú le metes a tu cerebro que te ha servido y que de pronto le pueda recomendar a las personas
no sé, un libro, un podcast o algo que les pueda Si has servir. tenido algún mentor. Exacto, algo que les pueda servir para que de verdad puedan cambiar y puedan tener un crecimiento personal. Bueno, yo en el tema de los mentores no he podido encontrar algo físicamente, pero hoy con el mundo digital todo está a la mano, así que simplemente saber dónde buscar y eso lo aprendemos en el colegio. Yo creo que en el colegio a usted no le dan más herramientas que el poder saber cómo se aprende. O sea, le enseñan a estudiar, le enseñan a leer, le enseñan a saber dónde buscar. Si usted aprovecha eso, simplemente la universidad es la vida. Usted aprende a tomar lo que es importante de esa manera. Entonces, yo creo que nunca he tenido la posibilidad física de apalancarme de maestros físicos, pero los he buscado en redes, los he buscado en YouTube. En YouTube, yo digo que YouTube es mi universidad, es mi papá, es mi segundo papá, lo que me ha enseñado a llegar al punto donde estoy. Y la verdad es que yo creo que toda la información se puede conseguir gratis. Sí. Si usted sabe buscar toda la información de valor, y para crear empresas de millones de dólares se consigue gratis. Obviamente va a ser un poco más difícil porque usted paga un curso, tal vez se lo pongan todo en bandeja de plata. Pero sin pagar le toca a usted hacer la tarea, pero se puede lograr. Entonces, uno de los mentores míos en pandemia fue Emprende Aprendiendo, Eugenio Oyer, síganlo. Uno de los referentes míos es Sergio Beguería, es un man brutal, tiene un año menos que yo y para mí ese man es la hostia. Es más, si en algún momento yo sé que lo va a conocer y vamos a hacer algo juntos, así como muchas personas me dicen a mí. Y nada, pues también estamos en Mind Valley, que es pues aquella universidad que le regalé a Carlos el día de su cumpleaños. ¿Por qué se la regalé? Porque yo creo que es el regalo más valioso que uno puede dar y es la educación, el seguir aprendiendo. ¿Qué pasa con los maestros que están ahí? Todos facturan millones de dólares, cientos o decenas de millones de dólares. Entonces no me limito y vale $99. El que quiera ir a comprarlo, que lo vaya y lo compre. No me van a decir que se van a limitar por el dinero. Al año. $99 al año. No, y tiene demasiada información que... Demasiada información de personas que de verdad tienen resultados. No es el maestro de la universidad, que me perdonará alguien ahí, que tal vez pueda tener una empresa, pero yo sé que hay muchos que no, que quisieron llegar a tener sus resultados, no pudieron y pues bueno, están enseñando y muchas gracias por permitir pues generar todos esos profesionales, pero ellos no tienen los resultados financieros. Ellos pueden enseñar conceptos, pero no pueden de verdad dar un testimonio correcto de lo que es en la práctica generar. Y yo creo que ahí, pues la verdad yo aprecio mucho porque yo creo que el mejor regalo que uno le puede dar a alguien es ayudarle a la persona a crecer. O sea, yo creo que es el mejor regalo que uno le puede dar a alguien. Sí. Ayudarle a crecer, que la persona pueda retarse, que la persona pueda aprender algo nuevo. Yo creo que es el mejor regalo que uno le puede dar a alguien que de verdad quiere y ama. Muchas veces, yo siento que muchas veces también es volverse uno muy exigente con las personas que quiere. Cuando vos te volvés exigente con las personas que quieres y los presionas de cierta forma desde el amor y los ayudas a crecer, para mí esa es la mejor forma de dar amor de verdad. Porque si vos querés de verdad a tu pareja, a tus amigos, vos los acompañás a crecer, los ayudas, los presionás, los empujás. No necesariamente es dejar las personas a un lado, sino que también saber qué personas vos puedes acompañar en el camino y sabes que en un futuro van a servir para algún negocio, para algún tipo de enseñanza. Entonces esa es la mejor forma para mí de dar amor, es primero ser exigente y presionarlos desde el amor a que crezcan como personas. Hay algo muy importante y es que hay que entender que uno no es salvador de nadie. Porque a veces uno se quiere crucificar por los demás y eso, la realidad es que no funciona, se los digo por experiencia. A uno tiene que darle las herramientas a las personas de que puedan crecer y puedan evolucionar, como uno lo ha hecho. Pero aquel que no quiera hacerlo y no esté preparado, simplemente no me va a dar golpes de pecho ni me va a dañar mi vida y mi tranquilidad porque él no quiere avanzar. Aquí está la herramienta, la quiere, úsela, se la doy, facilito la experiencia y el camino, se lo acorto. Si no lo quiere usar, simplemente me hago a un lado, ya sé que hice mi tarea y pues que en el proceso usted en algún momento abrirá los ojos o tal vez no, es su vida. Pero no me voy a crucificar por nadie y no me voy a dañar mi vida por intentar ayudar también a los demás, eso lo he entendido. Hay ciertas personas que están preparadas en un momento determinado para recibir la información y otros que no, pero tal vez más adelante recuerden, o sea, uno nunca puede subestimar el sembrar una semilla en una persona, porque no sabe en qué momento pueda germinar. Hay un árbol de bambú chino o algo así que usted siembra la semilla y solo hasta los 6 años el árbol crece. Y crece como yo no sé cuántos metros, como 20 o yo no sé cuántos metros en 6 meses. Entonces, nunca hay que subestimar el poder de sembrar una semilla en una persona. Yo pues ya en varias veces que he estado con vos,
hay algo que te he aprendido mucho y lo guardo siempre en mi cabeza, que una vez me dijiste la Santa Trinidad de los negocios. Yo quiero que de verdad le contes a las personas eso cómo funciona o qué es ese concepto y de dónde lo sacaste, porque para mí cualquier persona que tenga una empresa hoy en día creo que debe tener esas 3 cosas fundamentales. Es curioso, hay una cosa que es como el hábito pilar y esto de la Santa Trinidad de los negocios, que yo no lo aprendí, simplemente lo he venido como interiorizando y son los conceptos que voy creando en mi vida. Y en algún momento crearé un libro sobre eso, pero la Santa Trinidad de los negocios, ¿qué es? El producto, el marketing, que es lo que vende, y las finanzas. Si usted hace un buen marketing, genera ventas, y eso lo debe respaldar con un producto bueno para que las personas vuelvan y compren, vuelvan y consuman ese servicio o producto. Pero sobre todo lo que más descuidan muchas personas es el tema de las finanzas. La gente cree que porque va a ser 1.000 millones de pesos o 2.000, la plata no se esfuma o la plata no se gasta. No, usted puede hacer $1.000.000, que hay carros que valen $1.200.000, hay carros que valen 3. El buen administrador del dinero es aquella persona que de verdad lo va a sostener en el tiempo. A veces hacer dinero es fácil, pero sostenerlo es lo difícil, mantenerlo. Entonces, yo digo que cuando usted puede tener unas finanzas inteligentes, una buena proyección, un control y sí, un proceso bonito en cuanto desde dónde recibo el dinero y en qué me lo voy a gastar, cuánto me va a quedar, e inteligentemente y financieramente estructuro mi vida, pues voy a apalancar también todo el crecimiento de la misma. Porque, o sea, yo conozco personas que hacen tantos millones y no tienen nada, porque no estructuran su vida. Yo sé que hay muchas personas acá que pueden ganarse 4, 5, 6, 7, 10 millones de pesos y no tienen nada, pero porque no son ordenados con sus finanzas, no saben en un mes cuánto se gastan y tampoco saben cuánto les entra. Simplemente andan viviendo ahí como, tengo plata y quiero gastar y me va a entrar esto y entonces ya sé que me lo haga, pero no saben, o sea, no estructuran, no tienen una mentalidad de empresario. Entonces las finanzas yo creo que es a veces lo que más se abandona, y más ahorita en el tema del comercio digital. La mayoría de influencers o de personas que están en este mundo, usted mira influencers muy buenos que cobran 1 o 2 millones por historia y los va a ver y no tienen nada y mantienen pelados, de verdad, porque no tienen una mentalidad de empresario. Entonces yo creo que el marketing se está llevando como las miradas y todo, y de verdad es lo que está dando los resultados, pero si usted no cuida sus finanzas, usted puede hacerse 1.000 millones y 500 se le pueden estar yendo a la basura. Entonces es eso, un producto muy bueno, porque no puedes también andarle vendiendo a todo el mundo un producto de mierda. Sí, claro. No tiene sentido, porque es que ahí donde está el aporte al valor al mundo. O unas gotas que prometen bajar de peso y no hacen nada, y simplemente es puro marketing, entonces tampoco tiene sentido. Un producto que de verdad aporte valor al mundo, un marketing que te prometa y que te cumpla lo que ese producto pues va a hacer, ¿cierto? Y de esta manera pues atrape a sus clientes, y las finanzas para que toda la empresa vaya a crecer. Una empresa con finanzas inteligentes puede crecer 2 o 3 veces más rápido que una empresa que no lo tenga. Brutal eso. Bueno, yo creo que para terminar, ¿cómo te sentís en este momento de tu vida? Más pleno que nunca, más feliz que nunca, y ha sido algo muy bonito porque es un proceso donde estoy viviendo realmente el sueño de lo que quiero hacer, y donde bacano que las personas entendieran eso, que es que el afán del dinero y el afán de conseguir cosas materiales buscando una herramienta, porque es que ni siquiera es un fin, el dinero es una herramienta, es un medio para alcanzar eso del por qué estamos en este mundo. Entonces, después de que me compré mi Ferrari, después de que tuve miles de millones en el bolsillo, después de que hice y deshice a mi edad, pues volví a abrir los ojos y dije, pues, mañana me voy a comprar un avión y mañana voy a tener 2 yates y mañana voy a... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y entonces, o sea, es curioso. Usted ya, primero fue con las motos, y después estaba en mi casa con el Ferrari ahí parqueado, con otros 3, 4, 5 carros, relojes una chimba, plata para viajar, había viajado, y me sentía vacío. Y hoy, hacer esto, es plenitud, porque ya sé que estoy cumpliendo con el propósito, me siento en paz. O sea, antes me sentía en deuda con mi alma, con mi vida, porque sabía que quería hacer algo, pero me daba miedo hacerlo. Y hoy no, hoy me vale verga lo que piense todo el mundo. Hoy voy a ser feliz, hoy voy a hacer mi sueño realidad. Y como les digo, sacrifico tiempo y horas de estar en negocios que puedo estar generando cientos o miles de millones de pesos por estar aquí, que todavía no facturo, pero sé que en un futuro, bueno, ya estamos empezando a facturar gracias a todas esas marcas que han creído en mí, pero
Los hago desde la felicidad. Yo le decía a Juanjo, que Juanjo está acá, hace poquito me consignaron, cerramos un contrato por 800,000 pesos. 800,000 pesos. Ustedes más o menos dimensionan qué serían 800,000 pesos para mí. No es pues el cambio de mi vida, pero la felicidad que eso me dio, la alegría, el gozo tan hijo de madre, yo creo que ni ganarme 800 millones de pesos. Pero era porque sabía que eso me entró haciendo un trabajo y aportándole al mundo algo más. Entonces, hay una frase que vos decís en tus redes, en todos tus videos las terminás, y yo quiero que antes de que ya casi terminemos, digas a las personas, vos por qué crees que vos sos tu empresa más importante. Es que es sencillo, no hay como yo le decía con Autovision, este podcast no se crea solo, Autovision no se creó solo, nada en este mundo se creó por obra y arte de magia, se creó porque una persona con una convicción y un buen deseo, una disciplina, hizo que esa idea se volviera realidad. ¿Y qué es lo que hace que todo se vuelva realidad? ¿Qué es lo que genera billete? No son las empresas, somos las personas. Cuando usted entiende que si usted se enriquece más, aprende más, desarrolla más habilidades, se vuelve más humilde en el aprendizaje y todo le sorprende, todo le puede enseñar, todo va a crecer. No hay una sola persona ignorante que pueda tener más resultados que una persona que sigue creciendo todos los días de su vida. Claro. Por eso yo soy mi empresa más importante, porque esta empresa es la que crea todas las demás. Esta empresa es la que genera esos resultados, esta empresa es la que genera las ideas. Pero si yo no nutro y no entiendo cómo funciona esta empresa, las otras se pueden ir en automático y tal vez haga una que otra cosa buena, pero no extraordinaria. Total. Por último, ¿cuál es el consejo que le darías a las personas que están escuchando ese podcast o a las personas que están arrancando cualquier cosa que sea en su vida? ¿Qué consejos les darías a ellos? Que se conozcan, que empiecen en el tema del crecimiento personal, que no lo subestimen, porque el crecimiento personal aparentemente no da billete, pero es ese crecimiento personal el que los va a llevar a encontrar su talento y su propósito en la vida, y a partir de ahí, si son inteligentes y estratégicos, van a encontrar la forma de monetizarlo. Lleve su talento a la estratosfera, o sea, lleve su talento a un punto inalcanzable, como lo decía ahorita Miguel. O sea, si yo tengo un talento, tengo que ser la mejor versión de mí en eso, y a partir de ahí las personas van a querer aprender de usted, van a querer que usted les enseñe, usted les va a poder vender algo, y justamente porque va a ser un intercambio de valor. Si le pagan 100 por esto, usted les va a dar 200, 300 en valor. Entonces, no subestimen el poder del crecimiento personal, que yo creo que es lo que nos tiene aquí sintiéndonos exitosos a los tres. Sí. Porque independientemente de los resultados, yo creo que no hay una satisfacción más grande que estar haciendo realidad este podcast, y porque lo vamos a hacer hasta que funcione. Así es. Muchas gracias, mi socio. Muchas gracias. De verdad, te agradecemos muchísimo por haber estado acá, por haber aportado ese nivel de valor, porque es diferente cuando uno escucha desde alguien que simplemente tiene una teoría que leyó en un libro y viene y habla y vende humo, como le dicen, a una persona que ha tenido un proceso, ha tenido resultados, la ha cagado, ha tenido un éxito, y que tengas la capacidad de compartir ese mensaje al mundo y vengas acá como invitado, tengas toda la disposición, pongas toda la moral. Te agradecemos de corazón y esperamos que este no sea el primer capítulo ni el único. O sea, es el primero de muchos que se vienen con diferentes temas. En otros momentos nos volveremos a ver y de verdad que te agradecemos demasiado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y la experiencia de mi vida siempre va a crecer, entonces de aquí a 6 meses hay más cosas por contar. Entonces, bueno, señores, muchas gracias y que aprendan algo en este podcast. Y por último, sigan a Juan Diego en todas sus redes, tiene demasiado contenido de valor que les puede aportar. O sea, en serio, yo que soy más que un amigo para él y que también lo considero más que un amigo para mí, o sea, no saben lo inmenso que le pueden aprender a él. O sea, síganlo, escúchanlo donde sea que lo encuentren, de verdad que les puede aportar mucho valor. Pero hagámonos la pauta a nosotros también. Y también a nosotros. También síganos a nosotros hasta que funcione podcast. Carlos Canencio. 1, soy Gelo y Diego Osorio 888. Señores, nos vemos. Muchas gracias.